Hola niños y niñas, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien y que toda su familia también esté excelentemente en sus casas tranquilos. Ya, en la clase de hoy vamos a ver dos reglas gramaticales que son importantes que ustedes conozcan. Seguimos aún viendo también el género dramático, lo de las obras de teatro, pero eso vamos a seguir practicándolo en conjunto el día miércoles en la clase online, ya para que ustedes se conecten y tengan su libro a mano. Pero esto lo vamos a ver en la clase de hoy, ¿ya? Los elementos gramaticales que vamos a ver son la tilde diacrítica y los hiatos y los diptongos, ¿ya? Primero, es importante que ustedes sepan que tenemos que conocer cómo se escriben las palabras y manejar nuestro idioma bien para así poder comunicarnos de mejor manera. ¿Ya? Por eso es importante que ustedes pongan atención en esta clase y traten de entender lo mejor posible estas reglas. ¿Ya? En primer lugar, tenemos que ver qué es una tilde, recordar lo más básico. ¿Ya? La tilde es la expresión gráfica o dibujada de un acento. Todas las palabras que nosotros decimos, todas las palabras con las que hablamos tienen un acento, que es el lugar donde se marca la palabra, donde uno marca la voz. ¿Ya? Pero no todas las palabras tienen tilde, o sea que no siempre se dibuja ese acento. ¿Ya? Por ejemplo, la palabra árbol tiene acento y tiene la tilde dibujada. ¿Ya? La palabra se marca en la A de la primera sílaba y también se dibuja ahí la tilde. Por ejemplo, árbol. ¿Ya? No es árbol, es árbol. Y se marca ahí la palabra con una tilde. Sin embargo, en la palabra robar, por ejemplo, no tiene una tilde dibujada, pero sí que tiene un acento. En la A también. Esta palabra se marca en la segunda sílaba. Es robar. No robar, sino que robar. ¿Ya? Entonces ahí está el acento, pero no tiene tilde. ¿Ya? Entonces la tilde es cuando se dibuja. ¿Y cuál es la tilde diacrítica en específico? Es una tilde específica que lo que hace es marcar, diferenciar palabras que se escriben igual, que suenan igual, pero que tienen significados distintos. ¿Ya? Entonces hay palabras que son iguales, pero que uno las diferencia por el significado que tienen. Entonces esta tilde lo que hace es cuando uno escribe, uno puede diferenciar de qué palabra estamos hablando. Ya generalmente se usan palabras de una sola sílaba, o sea, palabras monosilábicas, pero también se puede usar en palabras más largas. Ya. Entonces aquí les voy a dar algunos ejemplos de esta tilde diacrítica que nos va a diferenciar, por ejemplo, el mi y el mi. ¿Ya? Un mi es un adjetivo posesivo, o sea, algo que habla de que estas cosas son mías, estas son mis cosas. ¿Ya? Ese mi no lleva tilde. Sin embargo, cuando es un pronombre personal, trajiste todas esas cosas para mí, ahí sí que se marca con una tilde. Entonces, esta es la tilde diacrítica que está diferenciando el mi, que es un adjetivo posesivo, del mi, que es un pronombre personal. ¿Ya? Suena más difícil si uno trata de aprender qué es un adjetivo posesivo, pero cuando estoy hablando de que las cosas son mías, ese mi no lleva tilde, en cambio el mi cuando me refiero a mí mismo, ese sí. ¿Ya? Entonces, para mí lo más importante es jugar. ¿Ya? Ese mi sí llevaría tilde, porque estoy hablando de mí misma. Y si digo, los juegos de la mesa son míos, son mis juegos, ahí sí se usa este mi sin tilde. También tenemos se y se. Ya cuando es el se que se usa como pronombre personal, Javiera se salió del juego, o Martín y Julieta se casaron, ese se sí no tiene tilde. En cambio el sé que habla de saber, yo sé que hiciste trampa, ese sí lleva tilde. ¿Ya? O cuando digo no sé cómo jugar, no sé cómo hacer la prueba, ese sé sí lleva tilde porque es del verbo saber. También él y él. Cuando es un artículo definido como el profesor nos mandó la tarea, ese él
no lleva tilde, ¿ya? Porque en cambio cuando el él reemplaza a la persona, cuando es un pronombre personal, sí lleva tilde. Él no ha venido a clases. Si dijera él nos mandó tarea, sí llevaría tilde. ¿Ya? Esa es la principal diferencia. Entonces, este tilde diacrítica lo que hace es diferenciar dos palabras que suenan igual, pero que tienen significados distintos. Existen muchos ejemplos de tilde diacrítica. También en tú y tú, ¿ya? Este es tu celular, no lleva tilde. Pero si digo tú eres muy simpático, sí lleva. ¿Ya? Por ejemplo, este lápiz está hecho de madera. Ese de no lleva tilde, pero si yo te digo pídele que te dé colación, de dar, del verbo dar, sí lleva tilde. ¿Ya? Y así también con las de pregunta. Ustedes saben que el qué de pregunta lleva tilde. Entonces yo digo, ¿qué hora es? Lleva tilde, pero si digo, él fue el que me pegó, no lleva tilde. ¿Ya? Entonces el qué de pregunta siempre lleva tilde. Y así con muchos otros ejemplos. El té de tomar lleva tilde, pero si digo te quiero, no lleva tilde. Y así. Entonces, lo que tienen que entender básicamente es que existe esta tilde diacrítica que lo que hace es diferenciar dos palabras que suenan igual, pero tienen distintos significados. Y ahora con respecto a los hiatos y los diptongos, primero tenemos que entender cuáles son las vocales abiertas y cerradas. Tienen que ver con cómo uno pone la boca cuando las pronuncia. ¿Ya? Hay algunas con las que uno suelta más aire que con otras. La vocal A, E, O son vocales abiertas, ¿ya? En cambio la I y la U son vocales cerradas. ¿Ya? Los diptongos y los hiatos tienen que ver con cómo se separan las sílabas de una palabra. Los diptongos son la unión de dos vocales en una sílaba. Ya, por ejemplo, en la palabra auto, si ustedes la separan, es auto. Queda la A y la U juntas en una sílaba. ¿Ya? Esto ocurre cuando las dos vocales son cerradas o cuando una vocal abierta es seguida por una vocal átona. ¿Ya? La palabra cuento, por ejemplo. ¿Ya? Es cuento. Si separan esa palabra en sílabas, queda la U y la E juntas en una sílaba. Cuento. Cuidado. También ahí no es cuidado, sino que es cuidado. Huevo. Jaula. Laurel. Maullido. ¿Ya? Entonces en estas, todas las vocales que están juntas quedan en una misma sílaba. Cuidado. La U y la I quedan juntas. Huevo. La U y la E quedan juntas. ¿Ya? Eso es un diptongo, cuando dos vocales quedan en una misma sílaba. El hiato, por el contrario, es cuando hay palabras que tienen dos vocales seguidas, pero que quedan en sílabas separadas. Ya esto pasa cuando las dos vocales son abiertas o cuando se juntan vocales iguales o cuando una vocal cerrada es precedida de una vocal abierta. Por ejemplo, la palabra ahorrar. En sonido, la A y la O están juntas, pero como está esta H entre medio, se separan. La palabra campeón. La E y la O, que están juntas, quedan en sílabas separadas. Día. ¿Ya? Entonces, muchas veces cuando hay una tilde dibujada en una de las vocales, estas se separan. Día. Egoísta. Frío. León. Maíz. Reír. Teatro. ¿Ya? Entonces, en todas estas palabras que les puse de ejemplo acá, las vocales, a pesar de que están juntas, o, a, o, i, a, o, i, o, quedan en sílabas separadas. ¿Ya? Eso es principalmente los hiatos y los diptongos. Yo les voy a dejar una tarea, ¿ya?
para que ustedes resuelvan. Si tienen dudas, de todas maneras las resolvemos el miércoles en la clase online o la próxima semana. ¿Ya? Entonces tienen que resolver la página 52 y 53 del cuaderno de actividades. Esta sí me la tienen que mandar como foto. ¿Ya? Lo que hacemos en conjunto no es necesario, igual me lo pueden mandar para revisar cómo les fue, pero no es necesario que me lo manden. En cambio, esta sí, ¿ya? Así que traten de resolverla lo antes posible, igual tienen tiempo, no se preocupen, pero cuando puedan y me la mandan por favor al correo. Ojalá que les haya llegado un poco claro, es un poco difícil explicar esto sin verlos y conversar, pero espero que lo hayan podido entender más o menos. Les mando un abrazo gigante, chiquillos, y espero que se encuentren súper bien. Nos vemos el miércoles. Un beso.